De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, Fondo Académico y de Investigación del Acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Buenas tardes. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Pedestales, Pernos de Anclaje y Placas Base, a cargo del ingeniero René Jacir El Jadue. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Damos también la bienvenida a nuestros participantes que se reportan desde Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, Portugal, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, España y Venezuela, quienes a esta hora se conectan con nosotros. Agradecemos la vinculación a esta conferencia de los días de la construcción con acero a las siguientes empresas: Acerías de Colombia, Acesco SAS, Estal Ingeniería SAS, Diseños y Construcciones JIE SAS, Peralta Ingeniería SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia está programada para una duración de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente, abriremos un espacio de 15 minutos para responder algunas preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión enviaremos vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones y quienes diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia. Damos inicio a la conferencia Pedestales, Pernos de Anclaje y Placas Base a cargo del ingeniero René Jacir El Jadue, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte con maestría en Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de Florida. Ha dictado clases como profesor catedrático en la Universidad del Norte y Universidad de la Costa. Actualmente es gerente técnico de la empresa JIE Diseño y Construcciones SAS. Es miembro activo de la ISC y de la Junta Directiva del ICCA. Los dejamos en compañía del conferencista. René. Activar el micrófono, por favor. Buenas. ¿Ya me escuchan? Ya. Perfecto. ¿Ven mi pantalla?
Sí, señor, ya se ve. Perfecto, gracias Iván. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al ICCA por esta invitación a dictar esta charla. Y bueno, en esta próxima horita y cuarto que voy a compartir con ustedes, les voy a hablar sobre los temas pedestales, barras de anclaje y placas base. En la parte derecha inferior de las diapositivas coloqué el número de la diapositiva. Por favor, al final para las preguntas, si tienen alguna pregunta específica a una diapositiva, valdría la pena que se refieran a ella con el número. Podría ser más fácil para poder identificarla. Entonces, inicio. Bueno, el ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia. Lo tratado en ella refleja solo la opinión del autor. Entonces, iniciamos. Las condiciones de placas base son la interfaz entre el acero y el cimiento, concreto reforzado. Estas se utilizan para dar soporte a cargas gravitacionales y a fuerzas laterales. La selección y el diseño de los materiales pueden afectar el costo de fabricación y montaje, así como el comportamiento de la estructura. Entonces, como ustedes logran ver acá, estos son los componentes de los cuales vamos a hablar hoy. Está la columna de acero, la cual pues ya tiene su diseño estructural. Y entran una cantidad de componentes para poder llevar esta carga a la cimentación. Nosotros normalmente, en el software de modelación, sencillamente colocamos la base empotrada, articulada o con algún tipo de resorte, y luego, en el mismo software o en otro, se diseña la cimentación. Pero esa interfaz entre esos dos elementos es extremadamente delicada y tiene que diseñarse con el mayor cuidado. Ahí entra en juego la soldadura de estos elementos, entra al juego el espesor de la placa base, la dimensión y la configuración de la placa base, el grout o mortero autonivelante, el tema de las varillas o barras de anclaje, el tamaño del pedestal, el acero de refuerzo que éste tenga, etc. Entonces vamos a tratar estos temas. Tipos de anclaje al concreto, materiales y detalles de barras de anclaje, materiales y detalles de placas base, modalidad de falla de los anclajes. Vamos a tratar un poco los tres tipos de falla de las placas base que son, o los tres tipos de forma en que trabajan. Compresión, tracción y compresión en momento y acortante. Procedimientos de montaje de las columnas y errores constructivos. Bueno, entonces iniciamos. Los tipos de anclaje que nos permite utilizar la NSR 10, esto está en el título C, en el apéndice D, son anclajes postinstalados y anclajes preinstalados. Aquí tengo la definición de cada uno tomado directo de la NSR, pero básicamente los anclajes postinstalados son anclajes que se instalan ya luego de que el concreto haya endurecido. Son los que conocemos como expansivos, son como los que conocemos como anclajes con sobreperforación, etc. Y los anclajes preinstalados es algún tipo de tornillo con cabeza, perno con cabeza o algún tipo de varilla con gancho instaladas antes de colocar el concreto. Entonces, ¿qué es extremadamente importante? La especificación de los materiales a utilizar. En lo que son las planchas de acero, las láminas de acero para las placas base, yo creo que ahí de pronto no hay mucha confusión. Normalmente en el país se consiguen acero A36 de 36.000 PSI o el A572 grado 50, es el que normalmente se consigue, de 50.000 PSI. Pero cuando pasamos a lo que son los pernos de anclaje, barras roscadas, ahí sí se genera una confusión importante. ¿Qué sucede? En el país normalmente se consiguen A36 o F1554 grado 36 y se consigue el F1554 105, que es un perno de alta resistencia de 105.000 PSI, que es prácticamente o es el equivalente a la STM A193, el que comúnmente se conoce como un B7. Esos son los que se pueden utilizar. El resto, aunque la norma los permite, no son de fácil consecución en el país. Ahora, sobre el tema de las tuercas, también es importante tener claro cuál es la que se debe utilizar. En nuestro caso debe ser la ASTM A194. Lo digo porque muchas veces uno no hace la correcta especificación al proveedor
y le terminan a uno enviando cualquier cosa, uno realmente no sabe qué arandela es, perdón, qué tuerca. Y lo que son las arandelas, no resalto acá ninguna, porque en realidad las arandelas para las placas base, como lo vamos a ver más adelante, son unas arandelas fabricadas a base de lámina. Ahora, hablando de la especificación de las barras de anclaje, como les decía ahorita, las 1554, esto es tomado de la guía número 1 de diseño de la ISC, es del 2006. El grado más utilizado es el 36. Se utiliza grado 55 cuando hay fuerzas de atracción grandes debido a conexiones a momento o algún tipo de tracción neta, sismo, viento, aunque estas no se consiguen en Colombia. Y grado 105 es de alta resistencia y normalmente esta se utiliza, como les digo, equivalente al B7. Lo ideal es utilizarla pues en el momento en que el A36 o el grado 36 no funcione. Ahora, el problema de campo más común se relaciona con la colocación de estas barras, sea porque no encajen en la perforación de la placa base o porque permitan que la columna se posicione correctamente. ¿Qué sucede? Las tolerancias usuales de estructura metálica están entre un 16avo y un octavo de pulgada. Si lo vemos en milímetros, eso está alrededor de 1.6 a 3.8 a 3.2 milímetros, siendo usual 1.6 milímetros. Pero para las placas base, esta tolerancia no es tan compatible. La norma nos permite, en el título F2, en el 10.3.2, dice que podemos utilizar unas mucho mayores para acomodar las tolerancias inherentes a la colocación del concreto, de los anclajes en el cimiento, en el concreto. Más adelante les muestro cuáles serían esas tolerancias recomendadas según el ISC. Ahora regreso a aquella. De acuerdo a la norma, los pernos de anclaje, barras roscadas, deben ser fabricados según la norma ASME B1826 y tendrán una tolerancia clase 2A. Es bueno conocer esto para saber cuál es el paso de la rosca. Y según la NTC 5832, también la misma NCR10, los certificados del productor constituirán suficiente evidencia de conformidad de los estándares. Ahora bien, hablando de los materiales de las placas base, normalmente se consiguen incrementos de un octavo. Estamos hablando de 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25 milímetros hasta llegar a 1 a un cuarto. Cuando llegamos a material de 1 a un cuarto, estamos hablando de 32 milímetros, acá los incrementos ya comienzan en 6 milímetros, en un cuarto. Esto es importante porque muchas veces el diseñador estructural puede trabajar con espesores que no son comerciales. Es importante saber cuáles se consiguen. Ahora, este tema, las barras de anclaje tipo gancho tienen una fuerza de arrastre muy limitada, por lo cual se recomiendan pernos con cabeza o rosca en la tuerca. A ver, usualmente la gente tiene el concepto de que se debe utilizar un perno con gancho. Estos pernos con gancho tienen problemas. Acá está. Este tipo de perno con gancho tiene problemas porque en esta zona, cuando tienen tensiones importantes, tiende a fracturar el concreto. Al fracturar el concreto, de alguna manera va haciendo que vaya enderezándose el gancho, va perdiendo resistencia y termina saliéndose. Entonces aquí les tengo un pequeño comparativo de perno con cabeza con tuerca 2H, lo que la norma llama heavy hex o pesada, hexagonal pesada, la cual la tracción resiste 13 toneladas, pero, y más adelante pues vemos un poco estas expresiones. Si lo hacemos con una tuerca H, es una tuerca un poco más pequeña que tiene menos área, estamos hablando de 9.600 kilos, pero si hablamos del perno con gancho, que es el que intuitivamente muchos tienden a querer instalar, solamente estamos hablando de 4 toneladas. Entonces, como un comparativo, al tener la tuerca 2H y la tuerca H, tenemos el doble y casi que el triple de resistencia.
Vale. Ahora, yendo a los tamaños de lo que estábamos hablando de las perforaciones, esta tabla es traducida, sacada de la ISC, guía número 1, donde cada uno de los pernos de anclaje tiene, tomemos por ejemplo el de una varilla de pulgada, tenemos 13/16 de tolerancia. Estamos hablando de una tolerancia mucho mayor. ¿Pero a qué nos obliga esto? Esto también nos obliga a utilizar las arandelas cuadradas las arandelas de lámina que yo les comentaba, que la norma nos dice que puede ser cuadrada o circular, y el tamaño, por ejemplo, para una pulgada sería de 3 pulgadas, o sea, de 75 milímetros, y el espesor mínimo debe ser de 3/8. Claramente esto es una arandela que debe ser fabricada. Ahora en las notas, más abajo la nota 1 nos dice que ese tamaño de 3 pulgadas aplica ya sea para una arandela circular o una arandela cuadrada. Bien. Esto, ancho y disposición de pernos de anclaje, son recomendaciones constructivas. Los pernos de anclaje, lo ideal es arrancar por una resistencia baja, 36.000 PSI, y un diámetro no menor a 3/4. Poco a poco ir aumentando el diámetro, pero ¿qué sucede? Esta recomendación es tomada de la ISC y ellos recomiendan llegar hasta un diámetro de 2 pulgadas. Realmente en el país, después de pulgada, pulgada y cuarto, es complicado conseguir barras para roscar. Entonces la recomendación sería saltar a un F1554 grado 105, o sea, estamos hablando de un B7. Ahora, el diseño de los pernos de anclajes deben proporcionar, y esto es muy importante, distancias y separaciones suficientes para la arandela, que no se choque con la columna y que no choque con la soldadura de la columna a la placa base, y además distancias adecuadas al borde. Además, la disposición de estos pernos se debe coordinar con el acero de refuerzo del pedestal para asegurar que las varillas se puedan instalar en la ubicación correcta y la alineación correcta. Recomendable que el patrón que se utilice sea simétrico en lo posible y proporcionar suficiente holgura para apretar la tuerca. Aquí tengo un par de ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, son diferentes configuraciones. La primera a la izquierda es una posible configuración. Tengo los pernos espaciados entre sí 120 milímetros, 60 milímetros del eje en ambos sentidos. Si aquí la plantilla de instalación de los anclajes, el maestro de obra se equivoca, pues la dejó rotada, no tendría problema. Pero miren la segunda, donde estamos hablando de que están espaciados en un sentido 240 milímetros y en el otro 120. Si por alguna razón en obra la gente de instalación de los anclajes se equivoca y la deja rotada, se dan cuenta a la derecha que tendríamos problemas. Entonces, de ahí la recomendación de hacerlo en lo posible simétrico. Otra recomendación, miren acá la imagen del centro. A ver, no, primero empecemos con la de la izquierda. Les decía colocar el patrón de anclajes sobre el pedestal, ubicar el acero de refuerzo y darnos cuenta cómo interactúan. Muchas veces, mucho diseñador estructural tiende a decir, hombre, que se resuelva en obra, eso no es problema mío. Resulta que en el fondo sí termina siendo problema de él, porque si en la obra pasa algo por fuera de lo que se debió diseñar, va a haber problemas. Entonces, uno desde el momento de hacer el diseño debe tener en cuenta un poco cómo se va a hacer la construcción. Entonces, miren, este es un caso que nos sucedió a nosotros. Hicimos la revisión y bueno, los pernos estaban muy pegados al acero de refuerzo del pedestal, pero aparentemente encajaban. Resulta, ellos pudieron haber sido un poco más pegados. Resulta que si lo ven en obra, estaba tan apretado que uno de los pernos nos quedaron por fuera. ¿Qué nos tocó hacer? Hacer un ajuste a esas placas base. Contamos con suerte que todavía la columna no se había fabricado. Contamos con suerte que al hacer la revisión del diseño, como está la imagen del centro, no nos presentaba ningún problema estructural y se pudo hacer el ajuste. Pero lo ideal es evitar esto y que se vaya correctamente desde el inicio. Ahora bien, soldadura.
La soldadura de las placas base, lo ideal es utilizar filete. ¿Qué sucede? Muchas veces esta explicación, esta recomendación se repite y mucho ingeniero estructural, de pronto por desconocimiento, de pronto por miedo, de pronto por facilidad, tiende a decir, hombre, no, hagamos soldadura de penetración completa y hagámosla en todo el perímetro de la columna. Resulta que en la creencia de que se es conservador, realmente se está haciendo un daño. ¿Por qué? Primero, la soldadura de penetración completa, si no se ejecuta correctamente, no funciona. Segundo, esto le va a incluir unos sobrecostos importantísimos a la estructura. Hacer una soldadura de más de lo necesario va a requerir una cantidad de horas hombre importante en taller que le van a meter unos sobrecostos importantes a esta estructura. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilizar filete en lo posible filete de menos de 7 u 8 milímetros que se logra hacer con un pase de soldadura, y en el momento en que tengamos momentos bastante altos, ahí sí, cuando lo amerite, utilizar soldadura de penetración total. Ahora, modo de falla de los pernos de anclaje. Todo esto es tomado del título C de la NSR 10, y acá en la imagen pues vemos cuando tenemos cargas a tracción o cargas a cortante. En ambos tenemos prácticamente los mismos modos de falla. Falla por el acero, falla de deslizamiento, falla de arrancamiento del concreto, desprendimiento lateral o hendimiento del concreto. Y en el cortante, básicamente muy parecidos, falla del acero, desprendimiento del concreto, arrancamiento del concreto. De todas estas, la falla del acero de pronto es la que normalmente preocupa a más gente, y esta es la falla cuando uno hace pues muy acuciosamente todo el chequeo de unos pernos de anclaje, se da cuenta que esta es la falla que menos tiende a regir el diseño de la conexión. El deslizamiento muy poco también, normalmente es el arrancamiento del concreto. A ver, el arrancamiento del concreto, va a fallar por un cono, acá lo logran ver, aproximadamente con una pendiente de 1 a 1,5. Cuando estamos trabajando no con una gran masa, no de pronto que no la columna va anclada directo a la zapata, sino a un pedestal, es lo más común. Esos pedestales tienden, obviamente, a tener un tamaño limitado y ese cono de falla tiende a verse truncado. Eso genera que la resistencia sea limitada. Entonces, en ese momento, la norma nos permite revisar otras formas, como sería hacer un traslapo, lo que la norma llama traslapo por refuerzo, hacer un traslapo entre el perno de anclaje y el acero de refuerzo. Entonces, esta imagen que nos muestra la norma, nos muestra cómo, con el ángulo de 35 grados, acá a la izquierda, con el ángulo de 35 grados, nosotros debemos revisar que del punto donde el plano de falla cruza con el acero de refuerzo, ese acero de refuerzo debe estar desarrollado hacia ambos lados del cono, tanto hacia la parte superior como a la parte inferior. El requerimiento geométrico que la norma nos da es que la profundidad de anclaje se revise contra la distancia que hay entre la barra de refuerzo y la barra de anclaje, y esa distancia entre esas dos barras no debe ser menor al 50% de la profundidad de anclaje. Entonces, ¿cómo dimensiona uno la longitud de estos pernos? Básicamente de esta manera. Se le da suficiente longitud al perno para asegurar que el cono de falla, para asegurar que la varilla de refuerzo estén desarrolladas a ambos lados del cono. Esta imagen es tomada de la guía número 1 de la ISC, pero básicamente muestra lo mismo que nos está mostrando la NSR 10. Una recomendación adicional habla de que entre la parte superior de la barra de refuerzo y la parte superior del concreto haya 1,5 pulgadas, unos 38-40 milímetros. Bueno, aquí tenemos básicamente lo mismo, pero dentro de un pedestal, donde se logra ver que el cono de falla es truncado por la limitación de tamaño del pedestal. Ahora bien, recuerdan ahorita que les estaba comentando del cortante. Si vemos acá,
la norma nos permite a nosotros transferir cortante a través de los pernos de anclaje, pero esto no es tan recomendado. Esto es como una última opción y muchas veces ni así. ¿Qué sucede? Si recuerdan la tabla donde mostrábamos que la tolerancia de las perforaciones para los pernos de anclaje es mayor a las tolerancias normales en los pernos de la superestructura, la placa base debe desplazarse, la base de la columna debe desplazarse una distancia importante para poder llegar a tener contacto con el perno. Eso significaría que el asumir que tenemos una restricción acortante en la base dada por el perno no va a ser posible, porque en realidad el perno tiene que desplazarse para poder llegar a tener contacto. Entonces la norma nos da otras posibilidades para poder hacer esta revisión. Las otras posibilidades ahora las mostramos, pero estamos hablando de fricción o estamos hablando de llaves de cortante. Ahora, vamos al diseño de las placas base. Lo primero, y esta recomendación todavía no está en la NSR 10, pero para la NSR 20 ya debe salir algo parecido. Las normas OSHA de salud ocupacional en los Estados Unidos requieren mínimo 4 pernos de anclaje en la placa base. ¿A qué viene esto? A que anteriormente, cuando se trabajaba con placas base articuladas, se colocaban 2 pernos de anclaje en todo el eje neutro de la placa base. Desde el punto de vista de ingeniería, eso es perfecto. El problema es que en obra, cuando la columna se para, personal sube a trabajar sobre ella. Entonces, ¿qué recomiendan las normas, la OSHA? Tanto que la columna, la placa base y los cimientos deben tener suficiente resistencia para soportar una carga con un de 300 libras mínimo. Estamos hablando de unas 140, 135 kilos a una distancia de 18 pulgadas. Eso, si nosotros lo pensamos, es básicamente un personaje montado en la parte superior de la columna esperando que llegue la viga para atornillar, y el peso del personaje pues con sus herramientas y un poco más, un factor de seguridad. Si lo vemos en esta foto, un montaje real, aunque las columnas están contraventeadas, de todas maneras esa es justamente la situación. En este caso incluso no hay una persona, sino 2. Entonces, ese es el por qué debe utilizarse esto. Aquí se ve de pronto mejor la persona montada en la columna. Entonces, esta es la razón de trabajar mínimo con esos 4 pernos. Es muy cierto, algunas veces ingenieros estructurales que diseñan la cimentación dicen: hombre, René, pero si está articulado, 4 pernos dan una resistencia a momento. Sí, es verdad, pero es un momento mínimo que uno con esto puede calcular sin ningún problema y se debe tener en cuenta en el momento de diseñar los cimientos. Esta foto, cortesía del profesor Thomas Murray, muestra de pronto cómo no se tuvo en cuenta algo de esto y la zapata se volcó. El contratista simplemente dijo que es que la placa base era muy fuerte, pero bueno, es como para mostrar qué podría llegar a pasar. Ahora bien, hablando de las placas base, tenemos 3 posibilidades: que la diseñemos solamente para carga axial. En este caso, esto no tiene mayor ciencia. Revisamos cuál es el límite de la carga del concreto, la afluencia de la placa base, la carga se distribuye uniformemente, y el voladizo de la placa base es el que nos va a dar la resistencia para encontrar el espesor de ella. La guía 1 de la ISC pues da unas recomendaciones de dimensiones, da una nomenclatura, y pues tiene un paso a paso con ejemplos de cómo se hace este chequeo. Como en este webinar no vamos a entrar tanto en números, diseñadores estructurales que tengan ya una duda más específica a fondo, les recomiendo este documento. Ahora, para el diseño a tracción, esto lo aplicamos en los pernos que estén en la zona de tracción cuando tenemos momento en una placa base. Entonces, ¿qué chequeo debemos realizar? Fluencia de la placa y soldadura de la placa a la columna. Como hablamos ahorita, la NSR 10 nos da los distintos modos de falla que puede tener un perno de anclaje. Estos son los que debemos chequear
Chequeamos además la fluencia de la placa y la soldadura de la placa a la columna. Ahora, el diseño de este tipo de placas consta de 4 pasos básicos. Primero, determinar el levantamiento neto máximo. Luego, seleccionar el material del perno de anclaje y el tamaño de varillas que vamos a utilizar y la cantidad. Luego, determinamos las dimensiones y el espesor de la placa base apropiadas para transferir las fuerzas de levantamiento y la soldadura entre la placa y la columna. Y luego de tener esto claro, determinamos cuál va a ser la manera de desarrollar el anclaje del perno en el concreto. Ahora bien, cuando tenemos momentos, la ISC lo separa en 2 tipos. Cuando tenemos momentos pequeños y cuando tenemos momentos grandes. Cuando tenemos momentos pequeños, y ahora hablamos de qué es eso, primero es determinar la carga axial y el momento. Luego se escoge un tamaño de prueba de la placa base. Las dimensiones, como los nombra la ISC, son N y B. Y luego determinamos una excentricidad equivalente, que es básicamente el momento dividido la carga axial. Ahora, esa excentricidad crítica va a ser N medios menos la carga axial entre 2 veces la carga máxima distribuida. Y determinamos la distancia al apoyo Y, como lo ven aquí. Esta distancia. Bueno, como les decía, aquí es cuando nuestra excentricidad es menor a la crítica, tenemos momentos pequeños. Vale. Determinamos el espesor requerido de la placa base y se determina el tamaño de los pernos de anclaje. Obviamente los pernos de anclaje a tensión también deben de determinarse la manera de desarrollar estos pernos dentro del concreto. Ahora, cuando tenemos momentos grandes es porque nuestra excentricidad es mayor a la excentricidad crítica. En este caso el procedimiento es muy parecido. La única diferencia que vamos a tener es que debemos hacer 2 chequeos para revisar el espesor de la placa base. Uno es en la interfaz a tracción y el otro es en la interfaz a compresión. Ambos voladizos, por así decirlo. Y luego, pues sí se determina el tamaño del perno de anclaje. Ahora bien, pasemos al cortante. Les decía, existen 3 formas de transferir el cortante entre las placas base de las columnas. Primero por fricción, entre la placa base y el grout, o entre la placa base y la superficie de concreto. Este sería ideal de utilizar. Sencillamente tenemos factor de seguridad μ por una fuerza normal. Es pues la ecuación básica de fricción. La segunda posibilidad, cuando esto no es posible, porque muchas veces sucede, es aplastamiento entre la columna y la placa base, o la placa base contra la superficie de concreto. Una que he utilizado varias veces es esta con llave de cortante. Entonces, se deja una llave de cortante, al igual que en los muros de contención, en este caso por debajo de la placa base, y se le deja de una longitud y un espesor suficiente para que ésta, por contacto contra la zapata o el pedestal de concreto, transfieran la carga de cortante. La otra posibilidad es esta, dejar la placa base embebida dentro de la zapata y que con una profundidad suficiente para con el patín pueda trasladar la carga de cortante, el apoyo entre el patín y el grout pueda trasladar la carga de cortante a la zapata. Lo ideal es trabajar con alguna de estas 2 primero. Cuando no se puede, ahí sí ya nos toca trabajar con el cortante en los pernos de anclaje. Pero ¿qué sucede? Como utilizamos estas perforaciones de un tamaño mayor, vamos a tener deslizamiento en la placa base antes de que se logre apoyar. ¿Qué nos tocaría hacer ahí? Tomar las arandelas cuadradas de las que hablábamos en la parte superior y nos tocaría soldarlas a la placa base. Tocaría hacer una revisión de esa soldadura, revisar ese espesor de la arandela. Tendríamos un trabajo, digamos ahí adicional, y estamos hablando de soldadura en obra, lo cual lo recomendable es lo menos posible. Entonces, esa es la razón por la cual la recomendación es evitar al máximo el cortante en las barras de anclaje. Aquí está la imagen como les comentaba. Si uno coloca acá la arandela,
A ver, si uno coloca acá la arandela, debería soldarla para que el cortante se transfiera de la placa base por la soldadura a la arandela y luego de la arandela al perno. Ese sería el flujo de carga correcto. Ahora bien, coloco esta diapositiva porque es una pregunta constante y la intención es pues dejarlo claro durante la charla. Resulta que muchas veces preguntan, hombre, ¿cuál es la cantidad de roscas que deben sobresalir del perno después de estar apretado? Vale. Esto es tomado del ISC, el manual de la ISC. La imagen 7.1 que nos muestra cuáles son los parámetros para la selección de la longitud del perno. Y si ustedes ven aquí, lo que ellos llaman el grip es las dos platinas, básicamente, que se van a unir. Una arandela, de ser necesaria, depende, y el tamaño de la tuerca. Luego, miren cómo aquí nos muestra el RCSC, que es el Research Council for Steel Connections, digamos la entidad norteamericana que se encarga de temas de pernos, de barras. Nos da estas distancias. Después del grip, ¿cuál sería la distancia que deberíamos agregarle para tener la longitud de nuestro perno? Pero dense cuenta que aquí muy claro dicen que no debe sobresalir nada, mínimo 0. ¿Cuál es la lógica de esto? Hombre, si nosotros tenemos toda la tuerca roscada hasta el último hilo, ya con eso estamos transfiriendo la carga. Tener hilos de ahí para afuera no van a generar transferencia de carga. Problema sería que no queden todos los hilos de la tuerca roscados, porque ahí se está perdiendo eficiencia, ahí sí hay problemas. Algo importante. El diseño de pernos de anclaje corresponde al diseñador de acero. ¿A qué me refiero acá? Muchas veces, en ciertos proyectos, es común que la estructura metálica la diseñe un ingeniero estructural y la cimentación la diseñe otro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la longitud del perno de anclaje depende de una cantidad de propiedades del concreto, como lo hablábamos ahorita. Depende de las barras de refuerzo, depende de la resistencia del concreto. No mostré pues la expresión que nos controla eso, pero depende de eso. Estas son cosas que nosotros como diseñadores estructurales en acero no sabemos que va a diseñar el diseñador de la cimentación. Entonces, el perno de anclaje como diámetro, como configuración en planta, depende del diseñador de acero. Nosotros debemos definir el diámetro, tipo de anclaje, cantidad, distribución, pero el tamaño del pedestal, su refuerzo, todo esto corresponde al diseñador de la cimentación. Él es el que tiene en cuenta cuáles son las cargas que le están llegando, pero ¿qué es importante? ¿Cuál es su input? Él tiene que tener en cuenta el tamaño mínimo que le pide el diseñador de acero. Resulta que pues siempre es recomendable que el pedestal sea por lo menos 3 pulgadas más grande en cada dirección que la placa base. Eso para evitar que por algún movimiento mínimo que llegue a tener la estructura, llegue a agrietar el pedestal. Entonces digamos que con este input, el diseñador de concreto debe diseñar el pedestal. Ahora bien, hablando de responsabilidades, digamos que estoy mostrando cuáles son los problemas típicos que se llegan a dar acá, porque muchas veces queda en el aire qué es responsabilidad de quién, ¿cierto? Entonces digamos que acá la que estoy revisando, se me pierde el mouse. Esto es tomado de la NTC 5832, que es del Icontec, que eso es igual al código de práctica estándar de la ISC. Aquí aparecen responsabilidades de cada una de las partes. La quiero resaltar aquí es la 5, que es responsabilidad el propietario es el responsable de los anclajes de la estructura, de que queden bien ubicados y correctos en la obra de acuerdo a los planos estructurales. Ahora bien, anclaje de apoyo de la estructura, ejes de referencia. Si ustedes ven acá la norma describe el tema de responsabilidades, y en la parte de colocación de los pernos de anclaje, que eso es lo que quiero mostrar, el propietario es responsable
de localizar e instalar todos los pernos de anclaje y las piezas de conexión entre la estructura de acero y el concreto y el resto de la obra. Asimismo, el propietario es responsable de la precisión y de la eficiencia de los trabajos, con el fin de evitar interferencias y garantizar que el montaje de la estructura de acero se haga sin inconvenientes. ¿A qué voy? Muchas veces, entre el contratista de estructura metálica, el contratista de concreto, se tiran la pelotica de quién es el responsable de la instalación de los anclajes. Eso está muy claro en la NTC. El responsable es el dueño, o bueno, ellos lo llaman el dueño, pero realmente a quien el dueño designe como contratista de obra civil. Y además de esto, las tolerancias son extremadamente importantes. Aquí la NTC las coloca. Nosotros en los planos de anclaje que utilizamos siempre las transcribimos. No solamente hacemos referencia a la NTC, sino que aquí las colocamos. Si ustedes se dan cuenta, son muy estrictas. Vemos aquí la A, 3 milímetros medidos centro a centro de dos pernos cualquiera de un grupo, o 6 milímetros medidos centro a centro de dos grupos de pernos de anclaje, por ejemplo. 13 milímetros más o menos en elevación de la parte superior del perno. Si el perno queda muy salido, podemos tener problemas de anclaje. Si el perno queda muy metido, no vamos a poder roscar toda la tuerca. Entonces, cada uno tiene su razón de ser. Ahora, ya hablando del procedimiento de montaje de las columnas. En la guía 1 de la ISC hablan del siguiente procedimiento. Pues primero, es recomendable, el contratista de obra civil debe notificar al constructor de acero por escrito que los pernos de anclaje estén listos para iniciar montaje. Esto para garantizar que el diseño ha sido comprobado y las reparaciones necesarias se han sido realizadas y el concreto ha alcanzado la resistencia requerida. ¿Qué es importante en este paso? Topografía. Todo esto debe hacerse acompañado de un topógrafo. Totalmente importante. Ahora, el constructor de acero, dependiendo de los requisitos del proyecto, establecerá la elevación para cada una de las placas base y para fijar las columnas en el momento de iniciar hay tres métodos. Método de ajuste de tuerca y arandela, método de ajuste de placa y método de apilamiento. El método más común, en mi concepto más rápido, más eficiente, que se presta menos errores, es el método de la tuerca y arandela. Básicamente, este método lo que se hace es que se toma un nivel topográfico, se coloca cuál es el nivel inferior de la placa base y todas las tuercas, junto con su arandela, quedan a ese nivel, la parte superior de esa arandela. Cosa de que cuando la columna se coloque, ya quede al nivel correcto. Entonces, bueno, aquí tengo un paso a paso de cómo se deben trabajar este tema. Los pernos de anclaje, pues, es responsabilidad del constructor de estructura metálica suministrarlos. Él debe suministrar además una plantilla, depende a su gusto. Se puede utilizar lámina, se puede utilizar una lámina de esta manera. He visto también que trabajan a veces con ángulos, a veces con tubos estructurales pequeños, cualquiera que funcione. ¿Qué es lo importante? Que las distancias entre los pernos estén totalmente de acuerdo a los planos. Luego estos se deben colocar dentro del pedestal en el momento que se está haciendo el armado. Es recomendable que se coloquen antes de que se haya colocado la formaleta, antes de que se haya apretado por completo el acero de refuerzo, inclusive si es posible antes de colocar los estribos, porque digamos que la colocación de los estribos, mover un poco el acero de refuerzo, la tolerancia no es tan estricta como la tolerancia de los pernos para la estructura en acero. Luego de esto, pues, se termina de encofrar, se amarra. Miren, aquí se nota un amarre con hierro dulce, del que llaman, con unas varillas adicionales para asegurar que en el momento de que se funde el concreto no se muevan. Luego de fundidos, ellos deben quedar de esta manera. Deben quedar perfectamente verticales, o bueno, dentro de las tolerancias. Deben quedar en la posición correcta. Y bueno, aquí logran ver una obra donde se ven todos los pernos de anclaje colocados. Visualmente se ven muy bien. Hay obras donde solamente uno con entrar los identifica, están cabeceados hacia un lado, etcétera. Esto es importantísimo. Esto es
el éxito de la interacción entre el acero y el concreto. Vale. Luego de esto la columna se nivela, se ajusta si se requiere algún tipo de ajuste, y luego el grout se coloca debajo de la placa base para transferir las cargas axiales al concreto. ¿Qué es importante también recalcar acá? Si ustedes ven, estos pernos en estos momentos son los que están soportando la carga. A ver, esa carga es mínima. Estamos hablando del peso de la estructura, peso propio. El grout debe aplicarse antes de que la estructura empiece a tener alguna carga adicional a su peso propio. Y como carga adicional me refiero, si es una nave industrial, a cubierta y cerramiento. Apenas esto se instala, el viento empieza a incidir en la estructura y ya las cargas crecen muchísimo. O estoy hablando de lámina colaborante, si es un edificio, y pues claramente no se pueden fundir las losas sobre esa lámina colaborante antes de que el grout se haya aplicado. Pero el momento correcto para aplicarlo es cuando están todas las columnas instaladas, cuando están aplomadas y cuando el constructor, el montador de la estructura metálica avisa al contratista de obra civil o al dueño de la obra. Ahora bien, la fabricación y envío a obra de los pernos de anclaje corresponde al constructor de acero, como lo decíamos ahorita, y además él debe entregar los planos de implantación, y como recomendación en esos planos de implantación deben ir claras las tolerancias. Las tolerancias no pueden quedar en el aire, no puede decir no es que la tolerancia es 0, no, hay tolerancias, están claras y están en la NTC 5832. La instalación de los anclajes corresponde al constructor de obra civil, también es claro. Y el grout es responsabilidad del contratista de concreto, pero el grout se debe aplicar cuando la columna, como les decía, esté aplomada, con la mayor prontitud, obviamente, y el constructor de acero debe notificar por escrito que ya la columna está en su posición final. Ahora, el recibo de la correcta instalación corresponde, estamos hablando de los pernos de anclaje, corresponde al interventor o responsable del propietario, quienes pueden apoyarse en el montador de estructura metálica. A ver, normalmente el constructor de obra civil, el contratista, tiende a no prestarle atención al tema de los pernos de anclaje. Ellos lo que les interesa es hacer metros cúbicos de concreto. Entonces, ellos van muy rápido. Si esos pernos de anclaje no quedan correctamente instalados, vamos a tener una cantidad de problemas más adelante. Entonces, esa comunicación entre el interventor, entre ese contratista, tener topografía constante en el sitio, se vuelve extremadamente importante para el éxito de esta actividad. Aquí tengo algunos errores comunes. Por ejemplo, los pernos quedaron muy largos. Si recuerdan, permítanme regresar un poco. A ver, si recuerdan de esta diapositiva, si este perno de anclaje queda más arriba, significa que estoy subiendo el plano de falla. Si yo llego a subir el plano de falla, es muy posible que yo llegue a reducir la longitud de desarrollo a un valor menor que el aceptable. Entonces, en el momento que esto suceda, que los pernos queden más arriba de lo especificado en los planos, se debe hablar con el diseñador estructural para hacer la revisión. No se puede proceder a instalar las columnas de esa manera. Ahora, muchas veces no se hace la correcta revisión e interfiere con placas de riostra. Pues sí, digamos que ¿quién necesita esa platina? Se puede cortar sin problema, ¿no? Pues obviamente que no. Esa platina, todo eso debió haberlo hecho el diseñador de la estructura metálica en su momento, revisar toda esa interacción, revisar que no se estuvieran estrellando los pernos con las platinas. Y en el momento en que el constructor hace sus planos de taller, el constructor de estructura metálica, esto también se debe evidenciar. Y si algo de esto se llega a evidenciar en el diseño de los planos de taller, en la ejecución de los planos de taller, se le debe notificar al diseñador estructural para solucionar. Esto no se puede esperar a llegar a obra. Digamos que aquí algo parecido. En este caso es peor. En este caso es mucho peor porque dense cuenta cómo el pedestal es tan pequeño que la platina de la riostra ni siquiera está dentro del pedestal. Esta placa base debió ser mucho más grande, el pedestal también. En fin, aquí hay problemas de diseño desde el inicio.
Bueno, esto, perno muy corto, es una columna muy pequeña, pero pues es la foto que logré conseguir. Cuando el perno es muy corto también tenemos problemas. Muchas veces no vamos a lograr apernar lo suficiente para que todos los hilos de la tuerca estén en contacto con los hilos del perno. Hay soluciones para esto también, claro está. La primera solución que uno llegaría a pensar es demoler. Listo, esa es una solución, no se puede sacar de entre las soluciones y muchas veces termina siendo la correcta, pero existen unos elementos, por lo menos en este caso, que pueden ayudar a uno a extender la longitud del perno. Si es un perno grado 36, uno, siguiendo los parámetros correctos de la AWS, podría llegar a extenderlo con soldadura. O también existen unos elementos mecánicos, manguitos llaman, son una especie de tuerca larga que tiene una rosca izquierda y una rosca derecha a cada lado, y sencillamente uno lo rosca a la parte que tiene del perno y luego le rosca una extensión del perno. Ese también es una posibilidad. Ahora, aquí tengo más fotos, también son cortesía pues del profesor Murray, de básicamente errores comunes, por ejemplo, pernos mal localizados en obra o perforaciones mal localizadas en taller. Obviamente, hacer esto con oxicorte es totalmente inaceptable. Un error grave. Acá, miren dónde estaba el perno de anclaje, dónde debió ir, cómo lo cortaron. Acá también. ¿Recuerdan cuando les hablaba de que, listo, tenemos una perforación grande y en esta foto se ve muy bien el tamaño de la perforación, mucho más grande que el de la tuerca? La tuerca no va a ser suficiente para esto. Entonces ahí es donde se coloca la arandela grande que les hablaba en el ejemplo de 3 pulgadas. Bueno, miren cómo esto, el perno del centro, está tan pegado a la soldadura y al patín de la columna que ahí no hay manera de ni siquiera de meter una tuerca. Esa distancia debe ser lo suficiente para que quepa la tuerca, la arandela y haya una holgura. Miren cómo inclusive parece que para poder meter el perno tocó que cortaran algo de la soldadura. Bueno, esto me quedo sin palabras. Pernos mal localizados y simplemente cortan el patín. Eso no tiene ninguna lógica hacerlo. Pernos muy mal localizados, en este caso. La correcta es esta. Quedaron localizados acá afuera. Pernos muy cortos, como les decía ahorita. Eso es totalmente inaceptable. Un perno tan corto que ni siquiera se logra atornillar completo, pero aquí un perno extremadamente largo. Ahora bien, listo, estamos hablando de problemas, pero también hablemos de soluciones. ¿Qué soluciones se pueden haber? Primero, demoler. Ese es el caso extremo, pero muchas veces nos ha tocado llegar a eso. Segundo, por ejemplo, si los pernos están cortos, lo que pudiéramos hacer es, como les digo, extenderlos con estos elementos, estos manguitos o con soldadura. Si los pernos están largos, es consultar al ingeniero estructural. Es posible que por alguna razón el perno tenga una longitud suficiente para poder acomodar, digamos que esa longitud de desarrollo que perdió la varilla de refuerzo, como es posible que no. Ya eso está en manos del ingeniero estructural, que es quien conoce cómo se hizo ese diseño. Entonces, esas opciones las tenemos que revisar antes de. Pero si definitivamente no tenemos opciones, no podemos, toca demoler los pedestales. Muchas veces al constructor de obra civil no le gusta, a las constructoras no les gusta porque sienten que es un paso atrás, pero realmente cuando uno les explica todo lo que conllevaría hacer algún ajuste a la estructura metálica, si es que fuese posible, se dan cuenta que termina saliendo más económico y es más manejable demoler el pedestal. Les cuento una obra en la que tuvimos un impasse de ese estilo. Llegamos y bueno, arrancó nuestro supervisor a revisar los pernos de anclaje. Resulta que estaba tratando, cuando ellos se instalan, ellos tienen una tuerca y una arandela con la plantilla de instalación. Él comenzó a quitarla simplemente a ver cómo habían quedado y se dio cuenta que el perno estaba girando alrededor de su eje. Pues resulta que siguió girando y sacó el perno, sacó la varilla. Resulta que no la habían colocado
vámonos casi al inicio. Si ven aquí en la parte inferior, hay una tuerca. Esa tuerca es importante para resistir las cargas. Estamos hablando de la carga de deslizamiento, y no se las habían colocado. En los planos de anclaje nosotros la habíamos colocado, se le había especificado al cliente, al ingeniero residente, que tuviera mucho cuidado con colocar esa tuerca, y no lo hicieron. Pero resulta que unas salían fácil, otras no salían fácil. Además, teníamos problemas porque no estaban ubicados dentro de las tolerancias admisibles por la NTC 5832. Resulta que el cliente dijo, hombre, no se preocupen, yo me encargo, yo extraigo esos pernos, yo coloco unos nuevos con epoxi, no sé, salieron con unas ideas fantásticas. Nuestra recomendación fue, señores, demuelan, y cuando lo hayan hecho y hayan vuelto a instalar los pernos correctamente, nos avisan. Es más, les dijimos, cuando vayan a comenzar a instalar pernos, avísennos, y nosotros venimos y les ayudamos con los primeros pernos, le damos una capacitación para que ustedes sepan cómo es la correcta instalación. Bueno, dicho y hecho, 3-4 días después de estar intentando extraer esos pernos con un sacanúcleo, no lo lograron hacer como era obvio. Decidieron demoler, volvieron a demoler. Esta segunda vez sí tuvieron el cuidado de colocar las tuercas, pero no colocaron los pernos dentro de las tolerancias correctas. Resulta que cuando regresa nuestro personal, van a volver a hacer la revisión, vuelven y se dan cuenta, hombre, señores, esto no. Pues al final, ¿qué tocó hacer? Volver a demoler. Entonces, por no querer, en ese caso el cliente no quería gastar la topografía. Ellos decían que el maestro de obra, el residente, y con cinta métrica lo hacían. No tenían, digamos, lo necesario, y por no querer gastar topografía, les tocó hacer 3 veces todos los pedestales. Entonces, digamos que ese tema es extremadamente importante, pero no puede quedar fuera de la mesa la demolición. Los pernos tienen que quedar como están en esta foto. Ahora bien, les voy a mostrar otro caso. Permítanme acá. Vale. ¿Qué sucede? Lo que les hablaba de la importancia de que los pernos de anclaje y las barras de acero de refuerzo estén coordinadas desde el inicio. Resulta que acá, esto me lo pasó el ingeniero Luis Garza, en hierro. Resulta que hubo en algún momento un diseño de la estructura metálica, la cimentación, etcétera, pero tiene tanto acero de refuerzo que dense cuenta que no hay manera de meter los anclajes. Entonces miren cómo el contratista cortó algunas de las varillas, aquí estas dos de arriba se logran ver en la foto, para poder meter los anclajes. Pues obviamente el pobre hombre no tenía manera de meterlos de otra forma. Pues resulta que acá, obviamente la interventoría pone el grito en el cielo, se va y se revisa. Entonces, ¿a qué solución se llega? Aquí es donde tenemos pues que ser muy estrictos con la norma. Pues lo que ellos dicen es, hombre, primero se debe utilizar el perno instalar el perno de anclaje, ubicarlo antes de amarrar los estribos, como les decía ahorita, al refuerzo longitudinal. Esto va a facilitar la instalación, el movimiento de los ganchos, etc. Segundo, en la medida de lo posible, no cortar ningún gancho. Pero en caso de que sea necesario, aquí ellos en su diseño fueron muy acuiciosos y revisaron y dijeron, hombre, se sugiere no cortar estas barras. Ahora les muestro el siguiente esquema. No cortar las barras que están en rojo, pero en caso de no poderse evitar, se deben instalar unos ganchos adicionales. Esos ganchos, si uno los busca en el ACI, los llaman hairpins, y ahora les explico su funcionamiento. Y el pedestal, donde ya se cortaron los aceros de refuerzo, que no cumpla con el ítem 3, pues se debe utilizar el esquema 2. Y pues estas especificaciones son según el ACI 318 y la NCR 10. Entonces, ¿qué sucede? Primero, dense cuenta cómo al uno hacer la superposición acá, no evidencia los ganchos, pero en obra sí sucede. Dense cuenta cómo los pernos realmente son cortos, por eso que hemos venido hablando. Anteriormente se acostumbraba a utilizar pernos muy largos, pero en el 2005 se hicieron unas investigaciones
2005 o el 95, ahora no recuerdo, qué pena, me disculpan. Y eso comenzó a salir en el ACI. Nuestra norma lo implementó en la NSR 10, donde pues hablamos de todo este tema del cono de falla y los diferentes tipos de fallas que pueden tener los anclajes. En fin, dense cuenta que aquí en el diseño se tenía implementado el gancho para cumplir con la longitud de desarrollo. Cuando el contratista los toca cortarlo, no se está cumpliendo con longitud de desarrollo, entonces toca colocar esta varilla adicional de 5 octavos de 2,20 metros de longitud. ¿Cuál es la intención? Que entre dentro del cono de falla, quede desarrollada dentro de él y también se desarrolle hacia abajo de ese cono de falla. Con eso lo que estamos asegurando es que la transferencia de carga, atención, entre las barras cercanas a los ganchos que se cortaron, se traslade no a través de la barra de acero de refuerzo primario, como lo llama la norma, sino este hairpin suplementario. Yo creo, sí, más o menos una horita. Isabel, aquí ya tengo, pues les dejo unas referencias por si pues, les interesan. NSR 10 obviamente, NTC 5832, la guía de diseño 1 de la ISC tiene información muy buena, muy completa. Muchas de las imágenes que tomé fueron tomadas del profesor Thomas Murray, me permitió pues utilizarlas, por eso lo coloco aquí como referencia. Y un libro a mí me parece excelente, diseño de fundaciones, guía de diseño de fundaciones y pernos de anclaje para naves industriales en acero, primera edición, de Alexander Newman. Muchas de las imágenes que tomé son de ahí. Entonces, no sé, les agradezco la atención, espero pues que haya sido de su agrado y si tienen algunas preguntas, estoy a la orden. Ok, René, muchas gracias por tu presentación. Gracias, Iván. Tenemos aquí algunas preguntas que te las voy a resumir desde lo que nos han escrito. Vale. Una sobre lo último que estabas mencionando, lo de coordinar los pernos y barras. Una persona nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de coordinar los pernos y las barras de refuerzo? ¿Una simulación en 3D? Básicamente sí. Si ahorita, bueno, lo ideal es en AutoCAD como se ve acá, pero si se tiene algún software BIM a la mano, llámese Revit, llámese Tecla, Advanced Steel, sería ideal. Nosotros por lo menos en la oficina lo hacemos de esta manera, al igual que, pues, que esta imagen que nos dio Luis Garza. Lo hacemos de esta forma, en 2D, pero sí uno podría hacerlo en 3D sin ningún problema. Lo importante es hacerlo acuiciosamente para poderlo ver en el diseño y no verlo en la obra. Correcto. Nos preguntan si puedes hacer claridad sobre las características de ductilidad y tenacidad de los pernos A193B7 versus F1554. Asimismo, también las características de soldabilidad. Ok, vale. Sobre las características de ductilidad, pues les soy honesto, no conozco. No llego, pues digamos, hasta esa parte. Sé pues que la norma los permite porque son pernos que tienen un comportamiento muy dúctil. Digamos que por eso son permitidos como pernos de anclaje, pero ya digamos las características mecánicas que requieren para eso, pues tocaría entrar a revisar la norma ASTM que los rige. Sobre el tema de soldabilidad, hasta donde tengo entendido, ellos por tener alto contenido de carbono son soldables, pero bajo un cierto procedimiento que debe revisarse de acuerdo a la AWS. Lo ideal es tratar de no hacerlo, pero si se llegase a requerir, debe requerirse a la AWS para revisar cuáles son las características. No las conozco porque no lo he hecho realmente nunca. Intento evitarlo. Ok. Nos hacen este comentario, la guía
Perdón, la guía de diseño de la ISC está orientada a columnas rectangulares o cuadradas, incluso las fórmulas de diseño. Entonces, ¿qué hacer cuando la columna es redonda empotrada? Aló. René, ¿la escuchaste? Aló, Iván. No, no escuché, se cortó. Ah, perdón. Te decía que nos hacen el comentario que la guía de la ISC está enfocada a elementos cuadrados o rectangulares. Entonces, ¿cómo proceder con columnas circulares? Ahora no. Denme un momento, dejo compartir pantalla, un segundo, por favor. Y bueno, listo, regresé. Digamos que básicamente lo que influiría ahí es un poco la longitud del voladizo. Pues mi recomendación es que debería ajustarse a la longitud del voladizo que se genera, pero de resto el mismo procedimiento es totalmente válido. Ok. Perdón. Nos preguntan, en el caso de columnas esquineras donde se tiene limitación para dimensionar el pedestal, ¿qué alternativas se tienen para realizar una correcta transferencia de cargas al pedestal? Vale, eso tiende a pasar mucho. En mi experiencia, y aquí estoy hablando mi opinión personal, dejar la columna totalmente pegada al pedestal no es recomendable. Algunas veces lo he hecho y termina uno teniendo problemas. Si está conectada cortante, pues de pronto uno no tendría problema en colocar los pernos lateralmente y evitarse pues colocar pernos de ese lado, pero la placa base, si entiendo bien la pregunta, la placa base quedando totalmente a ras con el pedestal, algún movimiento podría llegar a tener algún tipo de agrietamiento. Yo lo que tiendo a hacer es tratar de desplazarla un poco, por lo menos unas 2 pulgadas, dejar el pedestal a ras con el lindero, como debe quedar, pero desplazar un poquito hacia adentro la columna metálica. Pero pues digamos que son las opciones que pensaría yo. No recomendaría dejarla totalmente a borde de pedestal. Sí, okay. Perdón, amplio un poco. Si está conectada a momento, ahí sí hay problemas, porque si el momento es en el sentido en el que hay limitación de espacio, obviamente se necesitarían pernos en ese lado y pues obligatoriamente tocaría desplazar la columna para poder tener esos pernos. Entonces sería más un tema de negociación con el cliente. Ya, perdón, eso es. Ok. Esta es una de las preguntas que uno siempre se hace. Y voy a resumirla así. ¿El espesor de la platina base debe ser mayor al diámetro de los pernos? 2. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre el perfil y el perno y el borde de la platina y el perno? Son como los detalles de... Perdón, el detallado, perdón. Detallado, claro. Sobre el tema del espesor de la placa base, dijiste mayor al diámetro del perno, ¿cierto? No, que serían las recomendaciones, pero te lo vuelvo a leer. Vale. ¿El espesor de la platina debe ser mayor al diámetro de los pernos? O bueno, como ¿qué relación hay entre el espesor de la platina y el diámetro de los pernos? Más o menos. Claro. No, hasta donde yo conozco no. No es que haya una recomendación desde el punto de vista de diseño estructural. Desde el punto de vista de fabricación hay ciertos equipos, ciertos taladros o ciertas, bueno, no creo que punzonadoras den para espesores tan gruesos, pero ciertos taladros donde para ciertos diámetros a perforar
requieren unos ciertos tamaños de láminas mínimo o máximo. Entonces, creo que sería más de mirarlo por ahí. Pero desde el punto de vista de diseño estructural, no habría. Obviamente, también tiene que ser algo, digamos, congruente. No podría uno colocar, no sé, voy a decir un perno de media con una placa de 1 1/4. No se vería bien. Y la segunda parte de la pregunta, Iván. Perdón. Distancias a borde. Estabas hablando. Distancias a borde, sí. Básicamente cumplir con las que tiene la NSR en la parte de conexiones. No tiene nada especial. Ok, esta pregunta. ¿Cómo calcular el grado de nivelación cuando el anclaje está a momento y cuál es su máximo espesor? Bueno. Y perdón, qué pena, hay otra Sí. pregunta de otro participante que nos dice, quisiera saber si el grouting ya tiene una norma de diseño. Bueno, hasta la parte la segunda pregunta la contesto primero, no conozco. Digamos que eso ya corresponde más a la parte de concreto y mi manejo en estructura metálica, pero a la primera, el grout es más que todo un tema constructivo. La idea es que nos dé una holgura suficiente en obra para poder instalar la columna y luego, cuando uno diseña la columna, las cargas gravitacionales, las cargas a compresión, deben transferirse en un contacto total entre la parte inferior de la placa base y la estructura de concreto. Como el concreto en el momento que lo funden no va a quedar perfectamente nivelado, no va a quedar perfectamente plano, la idea es darle una holgura de unos centímetros, colocar la platina y luego aplicar pues el grout, que es autonivelante, que él vaya entrando y él solo vaya quedando en contacto prácticamente que perfecto contra la parte inferior de la placa base. Ahora, sobre cómo dimensionarlo, depende más que todo del diámetro del perno. ¿Cuál es la idea? Tiene que haber suficiente espacio para que entre la tuerca, y la tuerca depende del diámetro del perno, para que esté la arandela y para que hayan 1 o 2 centímetros para poder jugar con eso. Por ejemplo, para un perno de pulgada, normalmente con 5 centímetros es más que suficiente. Cuando uno empieza a agrandar el diámetro, empieza a crecer la tuerca, empieza a crecer la arandela en su espesor, empezaría uno a crecer el tamaño del grout. ¿Qué me ha pasado en algunas obras? De pronto en algunas obras hay diferentes espesores de placas base por alguna razón. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado. En una tuvimos un impasse donde el cliente dijo nivelen las placas base por arriba, pero resulta que teníamos unas que hacían parte del sistema resistente a cargas horizontales que tenía, si mal no recuerdo, 3 pulgadas, pero las otras de columnas solo gravitacionales tenían 1 pulgada, teníamos 5 centímetros de diferencia por debajo entre una y otra. Cuando las nivelamos por arriba, las de abajo tenían 5 o 6 centímetros de grout, pero las más delgadas tenían casi 10. Ahí se volvió un problema, porque en ese caso la gente de obra civil dijo, hombre, este grout no lo puedo aplicar así de simple. Tocó hablar con el proveedor del grout y pues les dieron a ellos una preparación especial porque tocaba agregarle una gravilla o alguna cosa para que el grout pudiera funcionar. El grout tiene unos espesores máximos en los que se puede aplicar. De esos espesores en adelante ya toca hacerle un tratamiento especial. Entonces, pero es básicamente geométrico el tema. Ok, y ya una última pregunta. ¿Qué métodos hay para reparar pernos? No sé, si no están, perdón, si la tuerca quedó por encima y el perno quedó abajo, si quedaron torcidos. Hubo varias preguntas al respecto de ese tema. Ya. Bueno, algo intenté hablar un poquito, eso depende. Si quedó torcido y está fuera de la tolerancia, y definitivamente pues no nos da para hacer la instalación, pues, digamos que ahí básicamente sería demolición. Algunas veces lo hemos logrado hacer en obras donde la obra civil va muy avanzada y no hemos llegado a la fabricación de esas columnas. Se hace un levantamiento topográfico
de cada uno de los pernos y de pronto, si nos los permiten las dimensiones, hacemos un ajuste de la placa base y hemos llegado a hacer una placa base específica para cada una de las columnas. Obviamente es un trabajo adicional, tiene su tiempo, tiene su costo, su sobrecosto, pero digamos que lo hemos logrado llegar a hacer. Casi que revisar columna por columna el diseño con una configuración especial. Si quedan cortos, como lo veíamos en alguna de las imágenes, podría uno llegar a extenderlo, dependiendo si es grado 36 o si es B7, con soldadura y siguiendo, claramente toca seguir todos los procedimientos de la AWS, o podrían extenderse con estos elementos manguitos que les comento. Alguna vez los utilizamos en una obra, no nos quedó gustando porque no los conseguimos muy fácil, nos tocó inclusive mandarlos a fabricar, entonces hubiera salido más económico y más rápido haber demolido ese pedestal. Y si el perno de anclaje queda muy salido, toca revisar con el ingeniero estructural si eso de alguna manera le daña la transferencia de cargas. Si le daña la transferencia de cargas, pues ya el ingeniero estructural es el que debería tomar la decisión, podría ser demoler. O por ejemplo, como el caso que les mostré de Luis Garza, donde el contratista cortó los pernos de anclaje, cortó los ganchos, pues en ese caso la solución que ellos dieron es colocar un hairpin, una barra de refuerzo adicional que transfiera las cargas. Entonces digamos que hay muchas posibilidades de problema. Estas son algunas de las soluciones. El ISC tiene una conferencia bien interesante montada en su sitio web justamente sobre esto, sobre errores constructivos en placas base y posibilidades de reparación. Pues se las recomiendo realmente. Ok, perfecto, René. Bueno, por tiempo, ya por logística, pues ya vamos cerrando. Hemos tratado de resumir las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Esta vez fueron alrededor de 800 los participantes en este webinar. Le recordamos a los asistentes el diligenciar la encuesta con el link que se les envía, que se les comparte por el chat. Y se recuerda que los asistentes que diligencien la encuesta recibirán a vuelta de correo las memorias de la conferencia. Iván. Señor. Quería agregar una última cosita. Dale. Sobre la última pregunta. Muchos de los errores, o la mayoría de los errores, se tienden a dar por falta de comunicación. Es extremadamente importante en todos estos procesos que haya comunicación entre el ingeniero estructural, entre el contratista metálico, entre el contratista de concreto, que no sean, por así decirlo, repúblicas totalmente aisladas. Si uno tiene esa comunicación, uno logra encontrar una cantidad de errores antes de que sucedan. Otra cosa importante, mucho ingeniero estructural tiende a tener la costumbre de decir, esto es lo que me da el diseño y en obra que resuelvan. Resulta que la realidad es que las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Entonces muchas veces tienden a suceder cosas en obra que no le llegan al ingeniero estructural y cambian el comportamiento de la estructura. Entonces es importante que desde el diseño se vaya pensando en cómo se va a construir. Digamos que esa integración entre construcción y diseño se llama constructibilidad. Y si eso se va haciendo y se va integrando, pueden evitarse una cantidad de estos errores o se logran detectar a tiempo antes de que se agrave. Es preferible detectar un error en planos o en un modelo 3D antes de que llegue a obra. Si se detectó en obra, es preferible hablar con el ingeniero estructural antes de que lleve a un problema estructural o, Dios lo quiera, un colapso. Entonces, entre más rápido se comunique y más rápido se detecte, mejor. Era lo que quería agregar. Válido, comentario muy válido, René, esa coordinación. Bueno, ya le recordamos el tema de la encuesta. Por favor, diligenciarla con el ánimo de mejorar nuestros futuros eventos. Agradecemos la amable asistencia pues, de todos los que participaron y también agradecemos la vinculación a esta conferencia de las empresas Acerías de Colombia, ACESCO SAS, Estal Ingeniería SAS, Diseños y Construcciones JIE SAS,
y Peralta Ingeniería SAS. Les recordamos también que vamos a tener una conferencia el próximo 17 de junio a cargo del arquitecto Francisco Ramírez Potes, que se titula El espíritu de la materia, el acero en la arquitectura contemporánea. Estaremos enviando el link de inscripción de una vez para que se vayan inscribiendo. Como les mencioné, las memorias de esta conferencia serán compartidas por correo electrónico a las personas que diligencien la encuesta. Bueno, no siendo más, entonces agradecemos nuevamente su participación al ingeniero René Jacir por su excelente conferencia y los esperamos en el siguiente DCA, nuestro próximo webinar, que será el 17 de junio. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes.